¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos en un nuevo espacio donde estamos viendo todo lo relacionado al mundo de bienes raíces. Hoy especialmente me encuentro contento porque tengo conmigo a un hombre muy inteligente que vamos a tratar asuntos inherentes a los bienes raíces, pero desde el punto de vista agrario. Es decir, vamos a dilucidar sobre los asuntos de la enajenación de derechos parcelarios y todo lo concerniente a esto. Y para esto me voy a dar a la tarea de decir cuál es su semblanza, su hoja de vida, lo poco que puedo hacer porque es muy extenso, es un gran profesional, es es un excelente profesionista y por principio es guerrerense, orgullosamente guerrerense, es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, doctorado en Derecho Procesal por el Centro de Estudios de Posgrado, doctorado honoris causa por la Federación Internacional de Especialistas, es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Guerrero, ha sido jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Agraria Mixta, abogado y visitador agrario de la Procuraduría Agraria Federal, registrador del Registro Agrario Nacional, director de regulación de la tenencia de la tierra, abogado postulante en las diversas materias jurídicas que existen, obviamente en materia agraria, y entre su autoría hay varios libros. Voy a señalar unos de estos: El nuevo sistema procesal del derecho laboral mexicano, Teoría general del proceso, La enajenación de derechos parcelarios, que es de lo que venimos a hablar hoy en día, El proceso agrario y los principios que lo rigen. Entonces tenemos con nosotros al doctor Meridión Estrada Damián. Doctor, mucho gusto de tenerte aquí. Agradezco, y además después de toda esta hoja de vida, es un amigo, es un buen amigo. Entonces, doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias, licenciado René Hernández. Gracias. Pues el gusto es mío de que me hayas invitado a esta charla y aquí estamos a la orden. Buenos días a todos. Pues entramos de lleno, doctor, a lo que venimos, a lo que te truje. En el ámbito, en la materia agraria, en el devenir como asesor inmobiliario, me ha tocado ver algunas cuestiones, ¿no? Transacciones incluso que se realizan. Primero, vamos a iniciar con las constancias de posesión. Cuando a nosotros como asesores nos dan a promover en venta, aunque no es venta, vamos a llamarla en venta, un terreno ejidal, pero con su base es una constancia de posesión que signa el comisariado ejidal, los integrantes del comisariado ejidal. En ese sentido, ¿qué certeza jurídica tiene quien va a comprar? Bien, pues las constancias de posesión, por principio de cuentas, carecen de valor legal alguno, dado que los órganos de representación y vigilancia pues no están facultados para realizar este tipo de actos y obviamente van a generar incertidumbre jurídica para quien pueda adquirir. Sin embargo, la propia ley agraria establece un procedimiento, ¿verdad? Sí. Para que se pueda regularizar esa situación irregular, y entonces pues es la propia Asamblea General de Ejidatarios la que puede reconocer los derechos parcelarios, inclusive fuera del llamado PROCEDE, que fue un programa de regularización de la tenencia de la tierra, y con una asamblea que pues simple y sencillamente cubre requisitos legales, y el asunto a tratar será precisamente regularización de la tenencia de posesionarios, y entonces se va a elaborar un acta de asamblea, ¿verdad? Sí. Pero ya es un acta de asamblea y no una constancia de posesión, y como la asamblea es el máximo órgano de decisión para decidir cómo adjudica los derechos tanto parcelarios, de posesión, uso y disfrute, pues bueno, es el procedimiento adecuado. De esa manera
quien vaya a adquirir, pues ya está adquiriendo certeza jurídica. Y aún más allá, quizá al inversionista le interese, pues adquirir a través de un título de propiedad. Sí, normalmente. Bajo esas circunstancias, pues puede comenzar, ¿verdad?, por elaborar una promesa de compraventa en futuro. Ok, perfecto. Sí, entonces, para ahondar un poquito más sobre este tema de las constancias de posesión, el procedimiento al que estás aludiendo en este momento es corto, es largo, es tedioso, es difícil, como más o menos. Bien, es un procedimiento, creo yo que sencillo, no es tardado realmente en cuanto a emitir las convocatorias correspondientes, porque hay plazos, ¿sí? Existe el requerimiento de que se reúna el quórum que exige la ley, Sí. y entonces, pues considero que no puede ir más allá de 30 días, ¿verdad? Ok. Un procedimiento para que se obtenga el acta que contenga los acuerdos de la asamblea. Sin embargo, creo que es más tardado ya la actividad registral que lleva a cabo el Registro Agrario Nacional. Es donde puede tardarse un poco, pero por la naturaleza del acto, pues también va a consistir en la habilidad del gestor. Claro, claro, sobre todo cómo me lo va a manejar dentro de la asamblea también, ¿no? Sí, es correcto. Sí, es importante todos esos temas para efecto de tener un documento que de alguna manera le otorgue certeza jurídica, ¿no? Sí. Porque no se equipara, y vamos a entrar a este nuevo tema, no se equipara este documento con un certificado parcelario que ya extendió en su momento el RAN, ¿no? Claro. Sí, Sí, hay mucha diferencia en ese sí, sentido. efectivamente. Entonces, ya vimos lo que es la constancia de posesión. Vamos a entrar a lo que es el certificado parcelario. Cuando a nosotros como asesores inmobiliarios nos acercan o nos dicen, ¿sabes qué? Voy a vender mi terreno, mi parcela, pero tengo un certificado parcelario que deviene del procede precisamente, en donde ya es un terreno que quiero vender y hay que hacerlo. Aquí es donde ya se le debe de explicar cuál es el procedimiento tanto al que va a enajenar como al que va a adquirir, ¿no? Sí. ¿Cuál sería ese procedimiento para uno y para otro? Bien, pues si vamos a hablar ya del certificado parcelario, pues es importante dejar claro de dónde deriva el mismo, ¿no? En 1992 se dio la reforma en materia constitucional y legal, Sí, precisamente en materia agraria, sí, con la finalidad de regularizar la tenencia de ejidatarios, posicionarios, avecindados, etcétera, en los núcleos de población, a tal grado que se elevó a rango constitucional la propiedad social, ¿verdad? Y en esas circunstancias se establece precisamente en el artículo 56 de la ley agraria sí. que se debe llevar a cabo la regulación de la tenencia de la tierra mediante un programa regularizador, y es en el reglamento de la ley agraria en materia de regularización de la tenencia de la tierra. Todavía recuerdo el artículo 19 de ese reglamento. Ahí se establece, ¿no?, cómo se debe llevar a cabo este procedimiento, y que no es otra cosa más que nos remite al artículo 23 de la ley agraria, donde se establecen las atribuciones de la asamblea para llevar a cabo esta regularización. Y entonces el procedimiento implica desde la emisión de las convocatorias correspondientes, primeramente para sensibilizar a los sujetos agrarios de la conveniencia de regularizar su tenencia para sustituir los anteriores certificados de derechos agrarios, que son genéricos, sí, porque carecen de datos sobre un inmueble, ¿verdad? Preciso. Y entonces, pues ya una vez que decide la asamblea incorporarse a ese programa de regulación de la tenencia de la tierra, pues estamos hablando que de 1993 al 2010 estuvo vigente este programa. Sin embargo, en la actualidad, pues ya no tiene vigencia, pero como un programa de gobierno. Sí. Sin embargo, ahí está la ley agraria, artículo 56, su reglamento, ahí están los fundamentos. Sí. Entonces yo creo que el procedimiento, pues precisamente es eso. La asamblea
¿sí?, como máximo órgano o como propietario social, pues es quien asigna los derechos a los ejidatarios, posesionarios o inclusive a vecindados, Sí. ¿verdad? Y sería bueno rápidamente hablar que se distinguen en la ley agraria dos tipos de asamblea. Una asamblea que tiene unos requisitos flexibles y otros requisitos, pues, quizá con mayor formalidad, y por eso en la práctica se habla de que una asamblea simple, una asamblea dura Sí, es o correcto. asamblea calificada, porque varía en que para cuando se van a asignar los derechos ya en definitiva, pues implica llevar a cabo una asamblea de formalidades especiales, de tal manera que requiere, por ejemplo, necesariamente y como requisito de validez, la asistencia de un representante de la propiedad agraria y de un fedatario público, ¿verdad? Entonces, con esas condicionantes, la asamblea se lleva a cabo y asigna los derechos de manera formal, repito, tanto ejidatarios, tanto posesionarios como vecindados. Y una vez que se obtienen los acuerdos, obviamente constan en un acta de asamblea, se inscribe en el Registro Agrario Nacional, Sí. y es este órgano registral el que expide los correspondientes certificados parcelarios, con los cuales cada sujeto agrario ya adquiere certeza jurídica, y a partir de ahí dice: yo soy titular de la parcela 20, la parcela 30, etcétera, y también la calidad de ejidatario, perdón, de sujeto. Puede ser la cadena de ejidatario, posesionario o avecindado, Sí. según corresponda. Perfecto, perfecto, imperdible todo lo que nos está comentando. Efectivamente, y hoy en día, precisamente lo que tenemos en el comercio, por decirlo de alguna manera, pues son los certificados parcelados derivados del programa de certificación de derechos digitales y titulación de parcela, de titulación de solares. Ya tenemos los certificados parcelarios. Con esos certificados parcelarios, ya ahora sí los ejidatarios, los posesionarios, pues ya quiero vender, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como asesores inmobiliarios tener en cuenta cuando hay una persona que nos dice quiero vender y aquí lo que tengo es un certificado parcelario y búscame quien me compre, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento y que nosotros estemos atentos a ello? Sí, muy bien, licenciado. La ley agraria, pues es muy específica y muy clara, ¿no?, en explicar tanto requisitos y el procedimiento Sí. para que se puedan enajenar los derechos parcelarios. O sea, la ley agraria pues crea esta figura de la enajenación de derechos parcelarios. Es correcto, sí. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de propiedad social, ¿verdad? No estamos hablando de la propiedad privada. Y en esas circunstancias, creo yo que hacia el fin que persigue un inversionista, pues quizá es adquirir la propiedad privada, ¿verdad? Y bueno, si nos vamos a orientar con la ley agraria y el estatus del inmueble, en este caso, si ya se cuenta con un certificado parcelario, la propia ley agraria en el artículo 80 establece, ¿verdad?, la forma, el requisito y el procedimiento que se debe llevar a cabo, y así establece, por ejemplo, que quien puede adquirir los derechos parcelarios, derechos parcelarios. Escuchen con atención. Sí. En ese sentido, pues nos establece que debe de tener la calidad de ejidatario o de avecindado. Bien, sí. Y sabemos que pues el ejidatario y el avecindado pues solamente son los integrantes de un núcleo agrario, lo que significa que como es un patrimonio ejidal, finalmente se cuida de que no se segregue ese patrimonio del núcleo agrario en general. Pero pues sabemos que excepcionalmente algún ejidatario o vecindado tiene interés en adquirir, ¿verdad? Sí. Y entonces la inversión pues viene de afuera del núcleo. Y en ese sentido, pues también la propia ley agraria establece las condiciones, ¿no? Si usted, por ejemplo, quiere adquirir en un ejido X, pero es un sujeto extraño a ese ejido, la ley agraria establece que es una facultad de la Asamblea General de Ejidatarios otorgar la calidad de ejidatario, ¿verdad?, o de posesionario. Y en ese sentido, si se cumple con los requisitos, ya tiene la acreditación por el reconocimiento de la Asamblea, pues está adecuando al requisito de ley agraria que puede solamente adquirir un ejidatario. O sea, es un primer requisito. Avecindado, ¿verdad? Bien.
Sí. Si se adquiere fuera de estos requisitos, de ese cumplimiento, pues está incurriendo en la inseguridad jurídica, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es muy importante adecuarse a los requisitos legales que en este caso establece el artículo 80 de la Ley Agraria, que repito, pues establece con toda claridad un procedimiento. Y ese procedimiento, pues realmente como todo acuerdo de voluntades, ¿verdad? Sí, Pues sí, implica ese diálogo, esos compromisos entre el enajenante, es decir, el que vende, como el enajenatario, es decir, el que adquiere. Llegan a los acuerdos correspondientes, inclusive sobre el valor, y para generar certeza jurídica, pues la propia ley agraria pues reza, ¿verdad? Que se debe de celebrar ese contrato de enajenación, ¿sí? Ante dos testigos y formalizarse ante un fedatario público. Sí. Además, ¿sí? Se requiere que se le dé aviso correspondiente al comisariado ejidal del núcleo agrario que está donde se encuentra el inmueble, y también se respete el derecho al tanto, que es un derecho de preferencia a favor, ¿sí? De los familiares del enajenante. Y en ese sentido, pues los familiares puede ser cónyuge, ¿no? Sí. Puede ser concubino, o perdón, concubina y concubinario. Sí. Pueden ser los hijos del enajenante. Sí. Entonces basta con avisarles, ¿verdad?, que se pretende enajenar, y una vez que se obtiene todo ya esa voluntad materializada en ese contrato de enajenación de derechos parcelarios, pues hay que hacer el pago de derechos correspondientes, y se rigen la Ley Federal de Derechos para llevar a cabo el trámite ante el Registro Agrario Nacional. Okay. Y este órgano registral procede a dar de baja al titular que está enajenando sus derechos parcelarios y expide un nuevo certificado parcelario a quien está adquiriendo, ¿verdad? Perfecto. Pues ese es el procedimiento. Ese es el proceso, sí, el procedimiento. Cuando se trata, repetimos, de un certificado parcelario. O sea, sí se puede, sí es procedente hacer este tipo de transacciones. Sin embargo, como bien lo dice el doctor, hay que tener mucha conciencia de agotar el procedimiento que nos marca la ley agraria. No hay más, o sea, ahí viene. Pero sí, también es importante de que los términos que se manejan ahí se cumplan desde cuando se otorga, primero tener que seas avecindado o ejidatario, ¿no? Ese es un primer tema. Segundo, pues considero que es el avisarle a los familiares. Sí, es correcto. Hacer el certificado, perdón, el contrato de enajenación de derechos parcelarios ante dos testigos y después formalizar o ratificarlo, perdón, ante fedatario público. Sí, es correcto. Después de ello, se arma el expediente, el expedientillo y el pago previo de derechos en el Registro Agrario Nacional. Vas para efectos de que me digas, ya Meridión ya me vendió a mi René y quiero que me des un certificado a nombre de René. Correcto. ¿Sí? Ese término en el Registro Agrario Nacional hoy en día, por lo menos en Guerrero, ¿cuál es la ley nos marca pero en realidad cómo lo están manejando, en cuánto tiempo nos están haciendo ese trámite? Pues la experiencia me ha indicado que se burocratiza demasiado, ¿sí? Este tipo de procedimientos, no obstante que pues debieran de ser ágiles. Sin embargo, estaríamos hablando a veces, ¿sí?, más de un año, más de 2 años para este trámite de la inscripción de los contratos de enajenación de derechos parcelarios, y obviamente para lograr que nos expida como nuevo adquirente el certificado parcelario, ¿no? Sí, o sea, que es un trámite que, si se llevara a cabo como lo establece el propio reglamento del Registro Agrario Nacional, no tendría que llevar más de 3 meses, ¿verdad? sí, Pero la cuestión que se burocratiza y se justifica que pues hay mucho trabajo y que, sí, bueno, se va a respetar el principio de prelación, lo que indica que primero el documento recibido y así sucesivamente. Y entonces, pues ese principio sí es aplicable, pero lo vemos como una justificación solamente para generar más burocracia, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Entonces, sí es importante que sepan los términos que se manejan hoy en día para que también ustedes le puedan comentar y decir a los
a las personas que nos ven para poder enajenar sus predios, o quien va a comprar ese predio, ¿no? Que son más o menos 1 año, 2 años, depende de cómo se maneja ahí la gestoría en el Registro Agrario Nacional. Me parece bien. Ahora, un tema también que ahorita estoy pensando, este certificado parcelario tiene la titularidad de esta parcela. Yo puedo vender la mitad, porque es muy común en la realidad, Sí, de que dicen tengo que fraccionan. fraccionar esta parcela. ¿Sí es factible? No, la propia ley agraria establece que las parcelas ejidales no se pueden dividir, no se pueden fraccionar, porque en materia agraria se trata de cuidar la unidad integral de los inmuebles, de tal manera que si se cuenta con un certificado parcelario y la parcela, ¿verdad?, a que se refiere el certificado parcelario se fracciona, pues no hay forma de que se expidan tantos certificados parcelarios como tantas veces se fraccione y genera incertidumbre jurídica, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Porque finalmente no se va a poder cambiar ese certificado parcelario y quienes están adquiriendo, al no poder llevar a cabo trámites para sustituir el certificado parcelario de origen, pues entonces el titular va a seguir siendo siempre quien aparece como titular. Así es. Porque reitero, si se fracciona, no está permitido en la ley. Sí, no, eso es nulo, pues finalmente Sí. es nulo. La transacción, el Así es. contrato que se haga bajo esas circunstancias es nulo. Por eso les digo, la información que nos está dando el doctor es imperdible para nosotros que nos dedicamos a este rubro. Ya tenemos el certificado parcelario, bueno, antes, pero hay que tomar en cuenta también que el certificado parcelario puede ser de la parcela individual, o hay certificados parcelarios que pueden ser de las tierras de uso común, y esas se pueden vender, pueden ser sujetos a la enajenación. Bueno, entonces aquí sería precisar, los certificados es uno parcelario, Sí. que se refiere a derechos sobre una parcela, ¿verdad? Y las parcelas son de aprovechamiento individual. Sí, esa es la que hablamos ahorita. Sí. Hasta ahí. Y luego existen certificados de derechos de uso común. Ok. Esos derechos son el aprovechamiento en colectivo. Bien, sí. Es parecido al condominio, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué significa? Que nadie puede decir que es propietario de una superficie, sino el certificado sobre derechos de uso común le ampara un porcentaje del total. Sí, pero nadie puede decir, pues tengo, si supongamos que son 100 ejidatarios y son 200 hectáreas del uso común, pues nadie puede decir me corresponde esta parte aquí, allá o acá, ¿verdad? Pegada al río. Así es. Solamente le ampara un porcentaje. Okay. Y entonces esa es la enorme diferencia. Sí. Y por eso, pues para efectos de enajenación, pues es más viable cuando se trata de certificados parcelarios. Y se trata de derechos de uso común. No olvidemos que el propietario finalmente, en este caso, pues es la Asamblea General de Ejidatarios. Y entonces significa que necesariamente se requeriría que pues el total de las tierras de uso común se quisieran adquirir y entonces otro procedimiento a seguir, ¿verdad? La Asamblea cambiaría ese estatus de uso común a parcelado, porque finalmente la Asamblea es la que tiene las atribuciones, ¿verdad? Y entonces sustituiría los certificados de uso común por certificados parcelarios previamente en una Asamblea General de Ejidatarios de las llamadas asambleas duras o de formalidades especiales. Sí, lo saqué a colación porque luego no sabemos diferenciar entre un documento y otro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos hacen llegar los documentos, cuando vienen derivados de tierras sociales, ¿no? Así es. Entonces yo ya estoy feliz porque tengo mi certificado parcelario a mi nombre, ya el RAN después de 2-3 años ya me lo otorgó, y ahora quiero convertirlo a título de propiedad, ¿se puede? ¿Y cuál sería el procedimiento? Sí, muy bien. La propia ley agraria establece que se pueden convertir las tierras de propiedad social o ejidal en este caso
a propiedad privada y crea la figura de la adopción del dominio pleno. Adopción del dominio pleno, sí. Esa adopción del dominio pleno pues implica que el servidor como ejidatario, funcionario de un núcleo agrario, tengo mi certificado parcelario y en un momento dado estoy en pláticas, ¿verdad?, con algún inversionista que es a quien le interesa adquirir mi parcela, pero pues como no es sujeto agrario, no se ubica en los supuestos de acreditar la calidad de ejidatario ni posesionario, no obstante que ya explicamos que puede darse la situación, ¿verdad? Sin embargo, lo que quien quiere comprar mis derechos quiere hacerlo precisamente generándole mayor certeza jurídica, no quiere compromisos con el núcleo agrario, Sí. ¿verdad? Y entonces, pues quiere la propiedad privada, que sabemos que se rige por el derecho común y no por el derecho agrario. Y bueno, entonces la ley agraria establece ese procedimiento de adquisición de dominio pleno y volvemos a las atribuciones de la asamblea, ¿verdad? Okay. Es la Asamblea General de Ejidatarios la que previamente convocada, ya sea por el comisario ejidal o el consejo de vigilancia, pues se reúne con las formalidades especiales que exige la ley agraria y autoriza, o me autoriza a mí como ejidatario, ¿verdad?, a adoptar el dominio pleno cuando yo lo quiera realizar. Y entonces se elabora esa acta de asamblea de ejidatarios donde me están autorizando a adoptar el dominio pleno y esa acta se inscribe en el Registro Agrario Nacional. Una vez inscrita el acta, pues ya su servidor puedo tramitar en lo individual, ¿verdad? Es mediante una solicitud al Registro Agrario Nacional, solicitándole que me expida mi título de propiedad, cancelando obviamente mi certificado parcelario. Y luego entonces, al expedirme mi título de propiedad, pues este se envía a inscripción al registro público de la propiedad del estado o entidad federativa correspondiente. Sí. Obviamente se envía al catastro municipal que corresponda. Y entonces, a partir de la cancelación de mi certificado parcelario, es cuando establece la ley agraria el cambio ya de régimen. ¿Sí? Ya el inmueble sale del régimen agrario o propiedad social y se viene al régimen de propiedad privada, lo que significa que entonces ya se rige por el derecho común, ¿verdad? Ya no la ley agraria. Y todo, pues podemos entender que es una compraventa entonces, con sus formas, ¿verdad?, sus requisitos, sus procedimientos, ante un notario público, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay algo que hay que resaltar, hay que hacer notar. La ley agraria todavía pareciera que condiciona, ¿no? Sí, aún no obstante que ya estableció que ya se segregó del régimen de tenencia de la tierra ejidal o propiedad social, pero todavía establece una última condicionante teniendo el dominio pleno en estos o casos título de específicos, propiedad, ¿verdad? ¿sí? Todavía establece que tiene la obligación, ¿sí?, el ejidatario que ya adquirió el título de propiedad sobre la parcela sustituyendo su certificado parcelario, debe de respetar el derecho del tanto o derecho de preferencia, ¿sí?, en favor. En el orden siguiente, dice que primeramente le debe notificar a los familiares, ¿verdad?, a las personas que hayan trabajado esa parcela durante más de un año. Luego, en ese orden, a los ejidatarios, a los avecindados y al núcleo de población donde se ubica esa parcela. Entendemos que todavía sigue cuidando, ¿verdad?, que no se segregue del patrimonio del núcleo, no obstante que ya quedó segregada. Sí, claro. Y el argumento sociológico es de que, pues, cuidar que no entren sujetos extraños al núcleo y no se puedan generar incomodidades de otra índole. Entonces, eso es lo que solamente quería resaltar, ¿verdad? Que no obstante que se segrega ya del patrimonio social, pues es la última condicionante, sí, para que yo pueda vender por primera vez, ¿sí? Tengo que respetar el derecho al tanto. Ya en una segunda o subsecuentes compraventas, totalmente deslindados de las disposiciones en materia agraria. O sea, como se están dando cuenta, son situaciones
que debemos de prever nosotros cuando tengamos ese tipo de documentos, ver el origen, ver el origen del título de propiedad. Me surgen hay algunas preguntas. Primero, cuando se va a adquirir el dominio pleno, ¿es una asamblea con formalidades especiales o una asamblea normal, si la puedo llamar de esa manera? Sí, es de formalidades especiales. Sí, O sea, que implica la asistencia del representante de la propiedad agraria, del pedatario público, ¿sí? Y bueno, la convocatoria, sí, pues es un mes de anticipación, ¿verdad? sí, la primera Se exige quórum, o sea, requisito de asistencia por primera convocatoria el 75%, Sí, exactamente. ¿sí? Y ya en segunda convocatoria el 50% más uno. O sea, son esos requisitos indispensables, pues, sin los cuales, pues, una asamblea que no los cumpla, pues de igual forma generaría incertidumbre jurídica y obviamente, No. pues el Registro Agrario Nacional no la va a inscribir y no va a proceder la inscripción del acuerdo respectivo. Y queda trunco el procedimiento, Así es, ¿no? sí. Entonces, por eso es necesario que cuando estemos ante estas situaciones nos asesoremos con las personas expertas en la materia agraria, no cualquier abogado. Aquí el doctor es experto en materia agraria. Como lo dijimos, tiene libros incluso de su autoría de estos temas. Ha estado en la función pública también como visitador y abogado agrario. Creo que en esa época Así nos es. conocimos por Sí, allá sí, es correcto. en aquellas épocas que éramos visitadores y después abogados agrarios. Acérquense a los que saben para que no comprometan el patrimonio de sus clientes, de sus asesorados. Por eso hacemos estas pláticas, doctor, Muy bien, para excelente. darle a conocer a la gente y cometamos los mínimos errores, pues, porque finalmente si no se lleva a cabo como nos dice la ley, pues vas a comprometer el recurso, el patrimonio de sus clientes, ¿no? Entonces, Sí, excelente y permite sí, felicitarte no, por porque favor. estoy seguro que no todos lo hacen, Sí, ¿verdad? no, no. Y entonces eso habla muy bien, ¿sí? De ti, sobre Gracias. todo en esta encomienda que tienes, porque no solamente te interesa en un momento dado promocionar, ¿verdad? Y lograr llevar a cabo compraventas, sino que cuidas la certeza jurídica que debes de otorgarle, ¿verdad? Claro. Al inversionista o al interesado. Entonces yo creo que habla muy bien de esa situación y por eso reitero la felicitación. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Lo hacemos para ellos, para que estemos con la mayor información y podamos dar los pasos en firme. Entonces, después de que ya tenemos nuestro certificado parcelario y como ya bien lo manejaste, que todavía pareciera de que ya tenemos el título de propiedad, pero supongo, ahorita me dices que si cuando lo mandamos al registro agrario nacional para pedir nuestro título de propiedad, después de que se adquirió el dominio pleno a través de la asamblea, lo presentamos al RAN, ¿cuánto tiempo también se lleva para poder tener mi título de propiedad? Bueno, vamos a partir de la experiencia, de la evidencia, ¿verdad? Sí. Como gestor, en ese sentido, eh, un trámite puede llevarse más de 2 años, ¿sí? Más de 2 años, de ahí para allá, La realidad, sí. el tiempo que les pueda gustar, ¿verdad? Sí, claro. Pero observen muy bien, miren, el reglamento del Registro Agrario Nacional que rige esta materia, pues, para la expedición del título de propiedad, pues establece que máximo 60 días, Sí. ¿verdad? En 60 días el Registro Agrario Nacional debe estar expidiendo el certificado, perdón, el título de propiedad, ¿verdad? Y cancelando el certificado parcelario antecedente. Sin embargo, no sucede y entonces por eso, repito, yo tengo la experiencia que tardan más de 2 años, de ahí Sí. para adelante, pues, como ustedes pueden imaginarse, ¿no? Sí. Pero también entiendo que puede ser también aquí la situación en un momento dado, si vemos que el Registro Agrario Nacional no avanza y ya han transcurrido los 60 días, que es donde estamos obligados a esperar, ¿sí? 60 días, Sí. y no avanza, pues yo muchas de las veces
también como abogado postulante he sugerido, ¿verdad? Promover demanda de amparo en Sí, contra del Registro Agrario Nacional por actos omisivos. claro, Y es sí. como no habrá necesidad de esperar 2 años, quizás ni un año, porque pues la justicia federal finalmente se acredita la omisión y en ese sentido se obsequia, ¿verdad? Sí, La claro. justicia federal y se le establece plazo al Registro Agrario Nacional a veces de 24 horas Ah, para perfecto. que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo pues expida y entregue el título de propiedad, ¿no? Así es. Entonces, a veces es lo que tenemos que hacer como abogados postulantes, porque bueno, la propia Constitución no establece que la justicia sea pronta expedita, Sí. pero No, si no damos esa expeditez en los trámites, en las gestiones, pues no se logra. Y los sujetos burócratas, pues yo muchas veces entiendo que tienen su sueldo y están ahí esperando la quincena, pero no tienen un compromiso, una mística de servir, ¿no? Y Sí. entonces, reitero, los elementos están dados. Si ya esperé 60 días Y no te y dieron. no se ha dado la expedición, que inclusive todavía a lo mejor no tiene no está ni en turno, ¿verdad? Sí, Y entonces exacto. ya depende de cada interesado y lo que yo aconsejo es promocionar una demanda de amparo. Sí, pero esos consejos de oro que nos está dando ahorita el doctor son los que debemos de conocer. A lo mejor nosotros, como bueno, soy abogado, pero la mayoría de los asesores inmobiliarios pues, no son abogados. Por eso es que le digo que se acerquen a la gente experta. Sí, más adelante ahorita le vamos a pedir al doctor dónde lo podemos encontrar para este tipo de asesorías, porque sí es importante, o sea, no nada más es, híjole, tengo un año y no me resuelve y el cliente lo Sí, tenemos ahí. No, pues es el registro. Ah, bueno, ya lo dijo el doctor, ¿cómo se puede apresurar a que el registro agrario nacional pueda expedir o el certificado parcelario en su momento que hablamos o el título de propiedad, ¿sí? A través de una demanda de amparo? Entonces, hay que acercarse con la gente experta en estos temas. Eh, pues me queda claro que a pesar de que debe de ser un área no tan técnica, pero sí hay que tener presente y en cuenta que debemos de cubrir ciertos requisitos para cuando se vayan a enajenar este tipo de terreno, ¿no? así De es. predios ahí en materia ejidal. Y corre la misma suerte la cuestión de las comunidades, ¿no? O sea, los terrenos comunales. Sí, pues realmente, aunque es un régimen más especial Uh -huh. por la protección, ¿no? Que la misma Constitución le da a ese tipo de comunidades agrarias. Sin embargo, pues también en sus disposiciones remite a las disposiciones relativas a los Sí, núcleos ejidales, sí, ¿no? es correcto. Entonces es aplicable para los mismos efectos. Perfecto, sí, porque para también hay documentos que son terrenos comunales y no sabemos qué Ujú. hacer, ¿no? Entonces, sí se puede, todo se puede, pero hay que hacerlo Así es. bien, hay que hacerlo como nos los marca la ley. Y si no sabemos, hay que acercarse a la gente que sí sabe y que está dispuesta a apoyarnos, sobre todo para garantizar que la transacción se haga de la mejor manera. Sí, ¿Sí? así es. Entonces, ya por último, con relación, ya desglosamos la cuestión de los certificados parcelarios, viene el dominio, la adquisición del dominio pleno, tengo mi título, también ese título ya dijimos que cuando se va a hacer el movimiento, sí es en materia civil, pero todavía está sujeta a la cuestión agraria, ahí como que no nos dejan, ¿no? Sin embargo, también nos hemos encontrado que tenemos títulos de propiedades solares. Eso es como lo manejamos en las ventas. Ah, bueno, cuando ya se cuenta con títulos de propiedad, como refiere, ¿no? Ujú, ujú. Los solares, pues ahí definitivamente ya están incorporados al derecho común, han sido segregados del régimen agrario Sí, desde la expedición de los mismos, ¿no? sí. Entonces ahí ya definitivamente no rige el derecho del tanto, Ujú. como ya repito, se rigen por el derecho común, pues entonces ya procede directamente la compra-venta con sus requisitos, ¿no? Perfecto, sí, porque es importante señalar esta cuestión, ¿no? Que a veces no, hay títulos de propiedad y no nos vayamos a confundir entre uno y otro. Entonces, por Sí, eso es también
hay que tener esos documentos, hay que saber que cuando ya son títulos de solares urbanos, pues ya se va como Sí, cualquier otra correcto. compraventa, ¿no? Hay que ir con el notario público, etcétera. Entonces, doctor, en realidad te estoy agradecido con la información que nos estás dando para la gente que nos escucha y que nos ve, porque sí es importante y sobre todo que vayamos conociendo y nos vayamos empapando de estos conocimientos en pro de que nosotros hagamos bien las cosas como asesores inmobiliarios. ¿Algo más, algo que quieras agregar sobre esos temas? ¿Alguna sugerencia, algún consejo? Bien, pues primeramente, de mi parte, agradecerte también, ¿no?, que me hayas invitado a esta Sí, charla, este sí. diálogo, que repito, pues es muy necesario. Y pues el mensaje que yo puedo enviarles a los interesados, pues desde que, como lo has reiterado, ¿verdad?, que antes de llevar a cabo una operación donde están invirtiendo, que no pongan en riesgo su patrimonio económico, Ujú. sino que acudan a expertos en la materia agraria, Exacto, para que se genere certeza jurídica, ¿verdad? Y totalmente. entonces, porque me he a veces encontrado con situaciones en las cuales, pues siendo abogado, pues no dominamos todas las áreas, pero a veces incursionamos en algunas áreas y se echa a perder algunas situaciones, Sí, porque me he sí, encontrado ese tipo de asuntos donde ya sí. asesoro, cuando ya han tenido algún otro abogado, dice es que, pero el abogado no era agrario y equivocó el asesoramiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, Sí, pues yo reiterando lo que tú mismo señalas, que pues sí, quizá gasten un poco más, pero se justifica porque van a adquirir certeza jurídica, ¿verdad? No van a poner en riesgo su claro. patrimonio y luego entonces, pues hay que cumplir con todos los requisitos legales y eso definitivamente nos va a generar certeza jurídica. Y bueno, concluyo agradeciendo nuevamente. No, por favor, muchas gracias. Eh, Compañeros, ahí tienen la información. De veras, el doctor es, me atrevería a decir que el mejor agrarista aquí del estado de Guerrero. Lo conozco, he seguido Ah, un sí. poco su trayectoria, doctor, aunque no nos habíamos visto, pero sí sigo tu trayectoria, porque la materia agraria también a mí me gusta mucho, ¿no? Y he incursionado en esta materia. Pues te agradezco infinitamente. ¿Dónde te podemos encontrar? Es un abogado postulante hoy en día. Es, como ya lo dije, profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te pueden localizar las personas interesadas en alguna asesoría agraria? Ok, pues gracias por la promoción. No, hombre, por favor. Eh, Actualmente sí, me reincorporé al despacho que está en la Plaza Cuauhtémoc, número 166, primer nivel, número 59. Ok, sí. Y bueno, pues mi número es el 747-174-7600. Ahí lo vamos a dejar para que cuando vean, va a estar la información en este video. Pues les agradezco mucho el que nos hayan visto y escuchado y espérenos en el próximo video.